Bueno, en este tema vamos a ver lo que es oscilaciones o movimiento periódico. Cuando un objeto describe un movimiento de ida y vuelta, se dice que describe un movimiento oscilatorio, un movimiento periódico. En la naturaleza pues encontramos muchos sistemas o muchos objetos que tienen ese comportamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto atado a un resorte o a una liga, se pone un resortito de masa M, este resorte cuando ustedes lo estiran va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo, pasando por un punto de equilibrio. Entonces se dice que este objeto describe precisamente un movimiento oscilatorio o un movimiento periódico. Otro ejemplo podría ser, si ustedes tienen por ejemplo un recipiente curvo, y si ustedes ponen un objeto, una bolita en ese recipiente y lo sueltan, esto va a empezar a oscilar hasta que por el efecto de la fricción llegue al punto de equilibrio. Podríamos decir que podría mantener un movimiento oscilatorio de ida y vuelta. El objeto puede estar oscilando y va a llegar un momento en que va a alcanzar el equilibrio debido a la fricción. Otro sistema puede ser, por ejemplo, en los automóviles están los pistones. Esos pistones, debido a la explosión que se da en el combustible, aquí en esta parte, esto sube y baja, ¿no? Está subiendo, entonces también genera un movimiento periódico que se transmite luego hacia ejes de transmisión que van directamente al movimiento de las llantas. Otro comportamiento podríamos tener es una cuerda. Si ustedes tienen una cuerda, y ustedes lo agarran de este lado, la cuerda, y lo ponen, hacen un movimiento hacia arriba y hacia abajo, se va a generar un movimiento en la cuerda, pero su mano va a estar haciendo un movimiento periódico. Otro, por ejemplo, pueden agarrar ustedes una varilla, una barra, lo flexionan un tantito y entonces va a generar un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces todo ese tipo de movimiento, y bueno, podemos ver más en la naturaleza, se consideran como movimientos o sistemas que generan o se comportan o se mueven o se desplazan bajo un movimiento periódico, ¿no? Entonces todos estos otros objetos, como este objeto, la bolita, el pistón, la mano junto con la cuerda, la varilla, se va a mover en un movimiento de ida y vuelta. Entonces se dice que describe oscilaciones o un movimiento periódico. De hecho, podríamos decir que nuestro corazón también está en movimiento periódico, ¿no? Periódico, claro, dependiendo de nuestro estado de ánimo, pues pueden modificar ese movimiento y puede ser más lento si estamos haciendo ejercicio. Entonces, vemos, todo está moviéndose, todo está oscilando, todo está vibrando. Y es importante entonces conocer, de hecho, desde el punto de vista microscópico, en un líquido, por ejemplo, los líquidos que están a una cierta temperatura, esas moléculas que forman el líquido están moviéndose, están oscilando alrededor de un punto de equilibrio. De hecho, toda la materia oscila. En el caso de los sólidos, los átomos oscilan o se mueven en forma vibracional alrededor de un punto de equilibrio. Entonces, por eso es importante entender la física de este tipo de movimiento. Entonces, para eso vamos a empezar a estudiar, para ir conociendo cuál es la física, tipo de objeto. Vamos a considerar un sistema muy simple. Vamos a empezar a ver lo que es el movimiento de un oscilador armónico. Entonces, un oscilador armónico es este sistema que tenemos aquí. Lo voy a poner en forma horizontal. Si nosotros tenemos un pequeño resorte, atado sobre el resorte hay un objeto de masa M. Este resorte tiene una constante elástica K. Ya vimos en el curso en la clase anterior de elasticidad que una liga tiene una constante elástica. De hecho, todos los objetos tienen un comportamiento elástico. Entonces, un resorte se puede estirar, y entonces al estirarse, la rigidez con la que uno puede estirar
o la fuerza que uno aplique para que el resorte se estire depende de esta constante elástica. Entonces tenemos este sistema sobre una superficie. Vamos a considerar que no hay fricción entre la superficie y el bloque. Esto en un laboratorio se puede hacer a través de un riel de aire. Entonces, colocan en el riel de aire colocan un objeto, un resorte, y lo estiran, lo sacan del punto de equilibrio. Supongamos que aquí está en equilibrio, en la posición 0, y ustedes lo jalan. Entonces al estirarlo, pues el resorte, y lo sueltan, el resorte va a empezar a oscilar. Si no hay fricción, pues esa oscilación se va a mantener un movimiento periódico, armónico, y de hecho a este oscilador, a este sistema se le conoce como oscilador armónico simple. Entonces vamos a empezar a mover. Entonces queremos describir cómo es la posición del objeto con respecto al tiempo. Queremos entender también cómo es su velocidad en cualquier instante de tiempo, y queremos conocer también cómo se acelera el objeto a medida que se va moviendo, ¿no? Que son los parámetros cinemáticos para describir el movimiento periódico o el movimiento oscilatorio de este objeto. ¿Okay? Entonces, para eso, lo que tenemos que ver aquí es que cuando uno estira hay una fuerza que jala, que se llama fuerza de restitución del resorte. Esta fuerza de restitución del resorte está dado por la ley de Hooke, es de menos K por lo que se ha desplazado. Si esto se desplazó X, la fuerza con la que a partir del punto de equilibrio, esto va a jalar con una fuerza que es igual a menos Kx. Por otro lado, las otras fuerzas que actúan sobre el objeto es el peso. El peso es la fuerza que hay entre el objeto y la Tierra. Entonces aquí hay un peso que le vamos a poner la masa del objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Una reacción que aparece es la normal, que es la fuerza que actúa de la superficie hacia el objeto. Y bueno, debería de haber también una fuerza que sería la fuerza de fricción, pero en este caso esta fuerza de fricción lo vamos a considerar como cero. Y entonces las únicas fuerzas que actúan ahí serían estas, pero la fuerza que produce realmente el movimiento pues sería la fuerza de Hooke. Estas dos fuerzas, la normal y el peso, se equilibran. Entonces, como no hay movimiento en el eje Y, eso significa que estas dos fuerzas están en equilibrio. Entonces la única fuerza que actúa sobre el objeto es la fuerza de Hooke, y es la fuerza que produce el movimiento. Entonces, por la segunda ley de Newton, esta fuerza pues debe de ser igual, no hay cambio en la masa, entonces esto debe ser igual a masa por la aceleración. Pero en este caso la aceleración hay que recordar que es la segunda derivada, o es la derivada, bueno, sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Si nosotros sustituimos la fuerza de Hooke aquí, vamos a tener que esto es menos Kx igual a m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Y entonces hemos encontrado una ecuación diferencial que describe el movimiento de este objeto. Entonces el chiste es de saber o de poder resolver esta ecuación diferencial. Podemos ponerlo de una manera diferente. Voy a poner la segunda derivada de esta manera. Voy a pasar, bueno, lo voy a poner así por reciprocidad de la igualdad. Esto lo puedo poner así, y eso sería menos Kx. De tal forma que yo puedo poner esto de esta manera. Voy a ponerlo de esta forma. Sería más Kx igual a 0. Puedo ponerlo de esta otra forma. Y esto sería, divido todo entre m, entonces sería K entre m por x igual a 0. Y entonces aquí pues es entender o poder resolver esa ecuación diferencial, que es la ecuación precisamente muy conocida del oscilador armónico simple.
Entonces, pues aquí la tarea es poder resolver esa ecuación diferencial. Hay dos maneras de hacerlo. Si llevamos un curso previo de ecuaciones diferenciales, bueno, pues esa es una ecuación diferencial que se ve en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante, lineal, y pues no es muy difícil de resolver. De hecho, aquí la idea es proponer una solución, sustituir en ecuación y ver qué condiciones se tienen que cumplir. Entonces, pero también hay otra forma de obtener una solución de esa ecuación diferencial, porque al final de cuentas esta es la ecuación de movimiento, pero expresada en forma diferencial. Si uno resuelve, va a encontrar uno, al resolver, si uno resuelve esto, si resolviendo, uno va a encontrar la posición como función del tiempo. Si uno conoce la posición como función del tiempo, pues puede conocer cualquier otro parámetro cinemático, como la velocidad, como la aceleración, puede calcular el desplazamiento de un intervalo de tiempo, puede calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo, la aceleración, la energía cinética, la energía potencial, cualquier otro parámetro cinemático asociado a este tipo de sistemas. Entonces ahorita la idea es resolver ese sistema de ecuaciones, esa ecuación diferencial. Bueno, sin embargo, hay dos formas de resolverlo, les decía yo. Una, pensando en lo siguiente. En cursos previos se sabe que, o se conoce lo que es el movimiento circular. Entonces, si ustedes recuerdan, en el caso del movimiento circular, cuando ustedes tienen un objeto, si otro objeto gira alrededor de un punto en forma circular, si este objeto está girando, nosotros podemos describir el movimiento con respecto al ángulo teta, y teta es una función del tiempo. Y entonces en este sistema de coordenadas uno puede decir entonces que si este es el radio r, uno puede decir que la coordenada asociada al punto en cada instante del tiempo está dado por coordenadas polares, que sería x igual a r coseno de teta y y es igual a r por el seno de teta. Entonces uno puede saber cómo es la posición del objeto, porque al final de cuentas, conociendo estas coordenadas, pues uno sabe en qué punto va el objeto. Este es un objeto de masa m. Entonces uno puede describir el movimiento circular de ese objeto. Si uno conoce cómo varía el ángulo con respecto al tiempo, pues ya uno podría saber cuáles son la posición de la partícula, porque uno conoce las coordenadas x y y. Y de ahí uno puede conocer la velocidad y de ahí uno puede conocer la aceleración. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en el caso de una de las coordenadas, voy a pensar en la coordenada x. La coordenada x, pues es aquí r coseno de teta. Claro, hay que entender que aquí r es constante y teta es función del tiempo. Al final de cuentas, esto es r coseno de teta como función del tiempo. Si yo derivo esta coordenada, es decir, la componente de la velocidad en la dirección x, si yo lo derivo, esto sería la derivada de x con respecto al tiempo, y la derivada de esto sería menos r por el seno de teta, ¿no?, por la derivada de teta, ¿no?, porque como estoy derivando con respecto al tiempo, no con respecto a teta, eso es como una regla de la cadena, realmente la regla de la cadena. Entonces sería aquí multiplicarlo por teta, la derivada de teta con respecto al tiempo. Y esta derivada de teta con respecto al tiempo en movimiento circular uniforme se le conoce como la velocidad angular. Entonces aquí definimos la velocidad angular como omega, y esto es la derivada de teta con respecto al tiempo. Y entonces la velocidad x, la componente en la dirección x, pues sería igual a menos r seno de teta, aquí sería menos r omega, este es el omega, por el seno de teta, donde teta es función del tiempo. Si vuelvo a derivar, obtengo la aceleración de esa componente X. Entonces la aceleración de la componente x pues va a ser
la derivada de Bx con respecto al tiempo. Vuelvo a derivar, menos R. Y aquí hay un detalle. Si omega, si este movimiento circular es un movimiento circular uniforme, entonces la velocidad angular es uniforme. Entonces la velocidad angular en este caso la considero constante, porque si no la considero constante, entonces tendría yo que derivar también omega. En el caso de que sea constante, voy a tener entonces aquí que esto sería omega por la derivada del seno, que sería el coseno de teta, por la derivada otra vez de teta con respecto al tiempo, y eso al final de cuentas es omega, entonces sería r omega cuadrada por el coseno de teta. Entonces podemos ver aquí que la aceleración es igual a esa cantidad. ¿Okay? Y entonces, como pueden ver ustedes, r coseno de teta pues es x, y entonces yo tendría que aquí que eso sería ax igual r coseno de teta es x, sería menos omega cuadrada por x. Y yo tengo esa ecuación. Bueno, no es, pues se podría decir que sí es la ecuación. Entonces veo que la aceleración pues es menos omega cuadrada por x. Y esta ecuación que está aquí, al final de cuentas, viene siendo la segunda de x con respecto a t, igual, lo voy a poner aquí, voy a pasar esto para acá, más omega cuadrada por x igual a 0. Si comparamos esto con esto, pues vemos que tiene la misma forma matemática, ¿no? Y también podemos ver entonces aquí, como tiene la misma forma matemática, podíamos asociarle a la velocidad angular este término que está aquí. Pero ¿cómo físicamente podíamos nosotros entender que estos dos movimientos pues tienen el mismo sentido? Bueno, pues eso lo podemos ver de la siguiente manera. Miren, vamos a imaginarnos, voy a ponerlo acá arriba. Vamos a imaginarnos que tenemos, imagínense ustedes que tienen ustedes un círculo, un disco, y en este disco pongan ustedes un pequeño objeto, como un pequeño objeto saliente del disco, y entonces este objeto va a empezar a girar si este disco gira con una velocidad angular omega, va a empezar a girar. Si ustedes con una lámpara de este lado, ponen ustedes una lámpara, ilumina esto y lo proyectan en una pared, pues van a ver ustedes que cuando esto esté girando, aquí va a estar la sombra, pero cuando gire esto va a empezar a moverse de ida de aquí para acá, y va a estar oscilando esto de aquí para acá. Entonces podríamos decir que este movimiento circular genera una sombra de este objeto está aquí quitándose, a medida que se va moviendo, esto se va moviendo aquí, esto se va moviendo acá, esto acá, llega aquí, luego sigue acá y regresa. Entonces hay una oscilación de aquí para acá. Entonces ese sería el análogo. Entonces podríamos decir que esta velocidad angular asociada al momento oscilatorio, al momento circular, perdón, pues tiene que ver con la ida y vuelta. Y cuando esto gira una vuelta, esto también dio una vuelta. Entonces aquí omega tiene el sentido de velocidad angular porque gira. Acá omega tendría el sentido de frecuencia angular. Es decir, la frecuencia angular tiene que ver con el número de vueltas que hace en un segundo. Que tiene que ver también con esto, porque esto tiene que ver con el número de vueltas, la velocidad angular al final de cuentas es revoluciones por segundo, es el número de vueltas por segundo. Entonces, tendría el mismo sentido. Entonces, como esto se parece a esto, entonces podemos decir entonces que omega cuadrado es igual a K entre M.
y esto viene siendo, despejando aquí, la raíz de K entre M. Y entonces para este movimiento, para el movimiento periódico, esto significa frecuencia angular. Entonces nuestra frecuencia angular pues viene siendo, entonces hicimos una analogía tomando esa parte para ver que pues ya sabemos cuál es. Cuando empezamos a describir el movimiento, sabemos que la ecuación que estamos utilizando para el caso de la posición es esto. Si nosotros derivamos una vez y derivamos dos veces, llegamos a la misma ecuación que está aquí. Entonces eso hace pensar que esto que está aquí es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, y la solución, aquí es la frecuencia, y la solución para mi movimiento periódico pues va a ser x igual a una constante a que tiene que ver con la amplitud, es decir, la distancia que hay, si este es mi punto de equilibrio, sería la amplitud A, es decir, si este es mi punto de equilibrio, de aquí para acá sería mi amplitud A, estaría hablando con esto, por el coseno de teta. Y teta en este caso, ¿cómo lo determinamos? Bueno, como pudimos ver, omega es la derivada de teta con respecto a t. Como omega es la derivada de teta con respecto a t, nosotros despejamos de aquí teta, esto va a ser omega de t, e integramos. Entonces al integrar esto queda teta igual a omega t más una constante de integración, que sería en este caso la constante de integración sería la fase o el desfasamiento que pudiera tener nuestro movimiento. Entonces, si sustituimos esto aquí, entonces mi solución de mi ecuación diferencial entonces sería A coseno de omega t más phi. Y esta es la solución de mi ecuación diferencial a través del estudio del movimiento circular uniforme. Sin embargo, aunque uno puede llegar a este resultado, uno puede resolver esto. Hay un método para resolver esta ecuación diferencial, y en general uno lo puede hacer de la siguiente manera. Uno propone una solución armónica por el tipo de movimiento, la forma matemática que uno puede, cómo puede uno modelar ese movimiento periódico, pues pensando el comportamiento es una función senoidal o cosenoidal. En este caso, si yo hago iniciar mi movimiento a través de un estirón, pues la solución es un coseno, porque el coseno empieza en 0, empieza en 1. Entonces podemos pensar que eso sería la amplitud inicial. Entonces pensamos en A coseno de un ángulo θ. En este caso voy a meter omega t, ¿no? Pensando en este tipo de solución, y vamos a ver que eso es satisface. Si nosotros proponemos una solución de esta forma, podemos decir que esto satisface, si consideramos esta solución, si sustituimos aquí, pues vamos a ver que este tipo de soluciones satisface la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo aquí, derivamos una vez, sería A omega seno de omega t más phi, y volvemos a derivar otra vez. Esto sería, voy a volver a derivar, la segunda derivada sería menos A omega cuadrada coseno de omega t más phi. Acuérdense que estoy derivando el coseno, pero como esto es función del tiempo, entonces vuelvo a derivar lo que está aquí adentro, regla la cadena. Y entonces sustituye, entonces al sustituir esto en ecuación diferencial, esto va a quedar así, más K doble la M, y en lugar de X pues pongo esto, sería A coseno de omega t más phi. Si yo quiero que esta cosa se satisfaga, pues veo que esto queda de esta forma. Y entonces si yo quiero que esto se satisfaga en cualquier punto, entonces esto tiene que ser 0. Entonces me queda que omega cuadrado tiene que ser K entre M. Y de esa manera pues sé que la frecuencia pues va a estar dado en términos de K entre M. Okay. Bueno, pues ya esto es la solución del movimiento
de mi oscilador armónico simple. Tiene ese comportamiento. Comportamiento en una gráfica pues va de la forma, si la condición inicial en este caso es de que lo estiran ustedes y lo sueltan, entonces la solución es de esta forma, donde A es la amplitud, este es el punto de equilibrio, y acá seguiría como menos A. Y entonces empieza a hacer este, y en este caso phi vale 0, si la condición inicial es de que ustedes estiran el sistema. Pueden tener el caso en que tengan una condición inicial, no necesariamente esté estirado, es decir, lo estiran, pero empiezan a estudiar el movimiento a partir de un punto, conocen su velocidad en un punto que no es la amplitud máxima, conocen su posición y dicen ustedes es su condición inicial, y entonces ahí ya este término va a tener un valor. Vamos a hacer un ejercicio para que vean ustedes que eso que estoy comentando implicaría que aquí tuviéramos un valor. Bueno, entonces continuando con este tema, hay que recordar que lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos un sistema como este, que es un oscilador, es el oscilador armónico simple, no hay fricción, tiene una constante elástica acá, si esto se estira y se suelta, este es el punto de equilibrio, entonces esto va a empezar a oscilar desde este punto, que le vamos a llamar A, hasta llegar hasta acá, que sería también A. Entonces va a estar oscilando alrededor de este punto de equilibrio, debido a la fuerza de restitución que va a estar jalando. Cuando yo lo estire va a jalar, y cuando yo me acerque pasa por el punto de equilibrio, pero en ese momento en que pasa por el punto de equilibrio lleva una velocidad. Y entonces esa velocidad pues hace que el objeto siga moviéndose. Pero en el momento en que pasa el punto de equilibrio, esta fuerza de resorte empuja, ya no jala, sino ahora ya se resiste a comprimirse. Y entonces esa energía cinética que lleva empieza a almacenarse en el resorte. Y entonces llega un momento en que se para, y como hay energía potencial almacenada, es la que permite empujar. Y empuja otra vez el resorte y empieza a hacer el mismo movimiento de ida y vuelta. Jala, punto de equilibrio, empuja, y así se está moviendo el sistema. Y entonces la ecuación que describe forma diferencial, recuerden que es esta ecuación. Respecto al tiempo, más omega cuadrada por x igual a 0. Donde omega cuadrada o omega es la raíz de k entre y cuando uno resuelve esto, la solución es la forma A coseno de omega t más una fase. A partir de la ecuación de movimiento, en sus cursos de cinemática, pues pueden ver que a partir de ahí ya ustedes, a partir de la ecuación de movimiento, ya ustedes pueden conocer cualquier parámetro cinemático. Por ejemplo, la velocidad en cualquier instante del tiempo. La velocidad en cualquier instante del tiempo pues está dada por la derivada con respecto al tiempo de la posición o del desplazamiento. Y entonces esto pues sería A por la derivada de esto por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces sería menos A seno de omega t más phi por la derivada de lo que está adentro, que al final de cuentas sería A omega seno omega t más phi. Y de esta manera conocemos la velocidad de la partícula. La aceleración pues es la derivada de b con respecto al tiempo. Entonces esto sería menos a, derivamos esto, sería coseno de teta, omega, va a salir un omega k, y entonces va a ser coseno de omega t más phi. Y de esta manera conocemos la aceleración. Entonces ya tenemos dos parámetros, bueno, a partir de ahí dos parámetros cinemáticos. Hay cosas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, elevamos el cuadrado de esto y elevamos el cuadrado de esto, podemos tener una forma de cómo obtener la amplitud a partir de la velocidad. Entonces, si yo elevo al cuadrado esto, vamos a elevarlo, sería a cuadrada coseno cuadrado de omega t más phi. Voy a elevar al cuadrado v, la velocidad sería al elevar al cuadrado el signo da positivo, sería seno cuadrado
de omega t más phi. Si yo sumo estas dos cosas, al sumar x cuadrada más v cuadrada, aquí me falta omega cuadrado, entonces esto sería a cuadrada coseno cuadrado omega t más phi más a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Entonces, si yo ya elevo al cuadrado, sería x cuadrada igual a cuadrada coseno de omega t más phi, y de este lado voy a elevarlo al cuadrado. Voy a pasar esto del otro lado, dividiendo, y entonces b cuadrada sobre, y lo elevo al cuadrado, va a ser el cuadrado de menos a, va a ser a cuadrada, aquí sería seno cuadrado de omega t más phi. Si yo sumo ambos lados, voy a tener x cuadrada más v cuadrada de omega cuadrada igual a cuadrada coseno cuadrado más phi más a cuadrada seno cuadrado omega t más phi. Y entonces esto va a ser igual a a cuadrada por el coseno cuadrado de omega t más phi más seno cuadrado omega t más phi. Y sabemos que esto por trigonometría, eso vale 1, entonces sería a cuadrado. Y hemos encontrado que a toma los valores más menos raíz de x cuadrada más v cuadrada. Puedo calcular a en cualquier posición con una velocidad asociada a esa posición. Entonces eso es bueno por algunos problemitas que podemos utilizar. Otra cosa importante también aquí es desde el punto de vista energético. Entonces, desde el punto de vista energético, también podemos nosotros determinar algunas cosas interesantes asociadas con la cinemática de este sistema. Antes de que pase a eso, déjenme definir algunos otros parámetros asociados al movimiento periódico. Omega había dicho que esto se conoce como frecuencia angular. Esto se llama la frecuencia angular. Que tiene que ver con el número de radianes que hace el sistema, que desarrolla el sistema ida y vuelta en un tiempo de un segundo. Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista de vueltas, cuántas revoluciones, o principalmente cuántas vueltas va y viene en un segundo, a eso se le conoce como la frecuencia. Y entonces lo podemos calcular de la siguiente manera: la frecuencia f, o en algunos libros utilizan el símbolo nu, esto es igual, el producto de nu va a ser igual entonces a tener a la frecuencia dividido entre 2pi. De esa manera vamos a determinar la frecuencia. Y esto lo que me hace es que esto me lo convierte a vuelta, en lugar de decir radianes por segundo, lo ponemos en revoluciones por segundo o vueltas por segundo, ¿no? Al final de cuentas, vuelta no viene siendo una unidad de medida, entonces quedaría como segundo a la menos 1, que eso significa un hertz. Entonces esto se mide en segundo a la menos 1, o bien un segundo a la menos 1 es un hertz. Esta es la forma en cómo se mide el número de ida y vuelta en un segundo. Bueno, y también podemos conocer el tiempo que tarda en dar una vuelta. El tiempo que tarda en una vuelta se le conoce como periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Y entonces esto se mide en segundo. Y en términos de omega, entonces esto sería, sustituimos aquí, esto sería omega entre 2pi, y entonces estaríamos hablando que este es 2pi entre omega. Y esa sería la forma de calcular el periodo. Entonces esto se le conoce como frecuencia, y a esto se le conoce como periodo. Entonces son parámetros que, periodo, son parámetros que se van a utilizar también para hacer algunos cálculos. Bueno,
Otra cosa importante aquí es la energía, conceptos energéticos. Si nosotros calculamos, hay que recordar también aquí que cómo se calcula la energía cinética. Entonces hay que recordar que la energía cinética pues es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces la energía cinética asociada a este movimiento pues sería un medio de m por la velocidad, pero la velocidad está dado por menos a omega por el seno de omega t más phi, todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto me va a dar un valor de un medio de m a cuadrada omega cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Y de esa manera podemos calcular la energía cinética. ¿Cuál es la energía potencial elástica que se va almacenando en el sistema cada vez que va empujando? Ahí se va almacenando energía cinética, o cada vez que se va moviendo al otro lado va perdiendo energía cinética, pero va ganando energía potencial elástica. La energía potencial elástica para este sistema es un medio de K por X cuadrado. Y entonces, si nosotros sustituimos ahí, esto va a ser un medio de K. En lugar de X pongo A por el coseno de omega t más phi y lo elevo al cuadrado. Y esto me va a dar un medio de K a cuadrada coseno cuadrado de omega t más phi. Y entonces de esta manera yo calculo la energía potencial elástica que se va almacenando en el sistema a medida que el tiempo va transcurriendo. Yo puedo sumar estas dos energías y al sumar vamos a ver qué nos da. Si sumamos nosotros esas dos energías, bueno, sabemos que la energía cinética más la energía potencial se conoce como energía mecánica. Y en muchos sistemas en donde la fricción no entra en juego, se entiende que la energía mecánica se conserva. Es decir, que la energía mecánica es una variable, es una magnitud que no cambia con el tiempo y se conoce como una variante de movimiento, una invariante de movimiento. Es decir, la energía mecánica que calculemos ahorita, como no hay fricción, como dije hace un momento, se tiene que conservar. Es decir, que es independiente del tiempo, es una constante de movimiento, así se le llama a esas variables que no cambian con el tiempo. Entonces, la energía mecánica se simboliza con la letra E y va a ser la energía cinética más la potencial. Entonces, si nosotros sumamos, pues esto va a ser un medio de ma cuadrada, omega cuadrada, por el seno cuadrado de omega t más phi, más un medio de k a cuadrada por el coseno cuadrado de omega t más phi. Si yo quiero poder hacer una factorización, yo necesito aquí la cuadrada y un medio se pueden factorizar, pero m omega cuadrada pues es diferente con esto, pero sabemos que aquí como omega cuadrada es k entre m, entonces aquí podemos decir que k pues es m omega cuadrada. Entonces sustituyo esto por esto, que me da esto que está acá, y entonces la energía mecánica va a ser un medio de m a cuadrada, omega cuadrada, seno cuadrado de omega t más phi, más un medio, en lugar de k pongo m omega cuadrada, coseno cuadrado de omega t más phi. Y entonces ya ahora sí, aquí me falta la a cuadrada, entonces puedo factorizar omega cuadrada, y de este lado me va a quedar seno cuadrado de omega t más phi, más coseno cuadrado de omega t más phi. Y esto que está aquí por trigonometría, eso da 1. Y entonces la energía total pues es un número que no cambia con el tiempo y tiene este valor. Bueno, si uno que grafica la energía como función del tiempo, vemos que en este caso, en el caso de la energía total, pues, no cambia, eso vale un medio de m a cuadrada, omega cuadrada. Y como va de la forma seno cuadrado y esto va de la forma coseno cuadrado, tiene la misma amplitud, entonces esto va a estar oscilando
Por ejemplo, en el caso de la energía cinética empieza aquí, empieza a hacer este movimiento así. Y en el caso de la energía potencial, aquí empezaría de esta forma. Entonces esto viene siendo la energía potencial U, y esta parte que está aquí viene siendo la energía cinética. Entonces cuando el sistema a medida que va pasando el tiempo empieza a perder energía potencial, pero empieza a ganar energía cinética, y cuando llega al punto en donde X vale 0, en este caso para un cierto tiempo, toda la energía potencial es perdida y es pura energía cinética. Luego empieza a bajar la energía cinética cuando va del otro lado y va almacenándose la energía en forma de energía elástica, y así sucesivamente. Si uno grafica ahora con respecto a la posición, uno vería la energía total sería lo mismo, esta es la posición con respecto a esta energía. Aquí voy a poner energía, y de menos a A, y entonces la energía potencial iría desde este valor máximo, pasa por el 0, estaría por aquí, y la energía cinética sería inversa, sería igual lo mismo en una parábola, pero dada de otra manera. Entonces esta sería la energía cinética, esta sería la energía potencial. Una gana, otra pierde, una gana, otra pierde. Eso es para ese tipo de sistema que tenemos ahí. Para el caso entonces de este movimiento armónico simple, yo creo que son los parámetros cinemáticos más importantes. Vamos a hacer unos ejercicios en donde apliquemos estos conceptos y continuamos. Bueno, a continuación vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un sistema masa-resorte horizontal. El resorte tiene una constante elástica K de 200 newton por metros. K es 200 newton por metro, y M es la masa del bloque. Esta masa del bloque, según el problema, tiene 0.50 kilogramos. Y entonces el problema dice que tiene un desplazamiento inicial, es decir, si esta es su posición en equilibrio, es decir, X en 0 es en equilibrio, inicialmente ya se ha desplazado en un instante de tiempo. Aquí le voy a poner para t igual a 0, se ha desplazado una distancia hacia el lado derecho de 0.015 metros, y lleva una velocidad, le voy a poner aquí x0, lleva una velocidad de 0.40 metros por segundo. Entonces, bajo esas condiciones vamos a determinar el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento, y hay que escribir las ecuaciones tanto para el desplazamiento, o bien dicho, la posición como función del tiempo, así como la velocidad y la aceleración como función del tiempo. Entonces hay que recordar aquí, para empezar a resolver el problema, bueno, hay que hacer un bosquejo. Aquí ya yo lo tengo hecho, es el bosquejo. Este objeto oscila, está oscilando, y se tiene esta condición, es decir, para un instante del tiempo dado, la velocidad es esta y la posición es esta. Para eso yo lo considero como mi tiempo inicial en mi estudio. Y entonces hay que recordar que la posición como función del tiempo va de la forma A coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular, más una fase, un desfasamiento que pueda tener el sistema. Y entonces de aquí, bueno, también hay que recordar que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa del oscilador. Entonces, si hacemos el calculito aquí, vamos a ver que la frecuencia angular
pues toma el valor de 200 newton por metro entre la masa, que en este caso sería 0.50 kilogramos. Entonces, haciendo el cálculo, esto vamos a tener que va a ser 400, entonces 400 entre la raíz de 400 sería 20. Entonces vamos a dejarlo con dos cifras, sería 20. Newton es kilogramos metros por segundo. Cada metro con se cancela, kilogramos por kilogramo, queda segundo al 1 entre segundo al cuadrado. Esto al final de cuentas es radianes por segundo, la unidad de medida. ¿Por qué calcular la frecuencia angular? Bueno, porque el primer punto que hay que calcular es el periodo, y el periodo está relacionado con la frecuencia angular a través de esta relación matemática. Hay que recordar que la frecuencia angular es 2 veces pi entre el periodo. Y el periodo, de aquí se puede calcular, o sea, el periodo es el tiempo que tarda en ir y venir, tiene un valor entonces despejando de 2pi entre omega. Y entonces calculamos el periodo. El periodo va a ser entonces 2pi radianes, eso significa este valor, entre 20 radianes por segundo. Esto me va a dar en segundos, entonces vamos a calcularlo, 2 por 3.1416, y lo dividimos entre 20. Entonces me va a dar, con dos cifras significativas, me va a dar 0.31 segundos. Ok, posteriormente, ahora vamos a calcular, según el problema, me pide la amplitud. La amplitud está que tenemos aquí, cuánto vale este valor de A. Como tenemos información en un instante de tiempo de la velocidad y de la posición, sabemos que la amplitud está relacionada con esos dos parámetros a partir de la raíz cuadrada. Aquí podemos poner la posición al cuadrado más la velocidad al cuadrado sobre omega cuadrada. Le sacamos la raíz a esto. Eso en la teoría se explicó esta fórmula. Y entonces vamos a sustituir valores. Entonces esa va a ser la raíz. X en este caso vale 0.015 metros. Lo elevamos al cuadrado y lo vamos a sumar con el cuadrado de esta relación, de este cociente, ¿no? Que sería, esto se puede ver como el cuadrado de esto, entonces eso sería 0.40 metros por segundo entre la frecuencia angular, que sería 20 radianes por segundo al cuadrado. Se pone radianes para diferenciar con la frecuencia nada más, pero al final de cuentas no se tomaría como una unidad de medida para que podamos hacer alguna cancelación. Al final de cuentas quedaría como segundo a la menos 1. Entonces esto sería raíz de, vamos a ver cuánto de este valor, vamos a dividir 0.40 por 0.4 entre 20, lo elevamos al cuadrado y lo vamos a sumar con 0.015 al cuadrado y lo vamos a sacarle la raíz a esto. Entonces eso me da un valor de, ya sacándole la raíz, voy a quitarle este término, un valor de 0.025 metros, que sería la unidad. Entonces ya tenemos A, ya tenemos el periodo y ahora nos vamos con el ángulo de fase del movimiento. Hay que recordar en la teoría que la tangente de la fase, el desfasamiento, es igual a menos B0 multiplicado por, o dividido, perdón, entre la frecuencia por la posición inicial. Y entonces de aquí podemos calcular la tangente primero para calcular la fase. Entonces esto sería B0, en este caso es 0.40 metros por segundo entre 20 radianes por segundo multiplicado por 0.015 metros. Entonces, haciendo las cuentas, al final de cuentas eso me va a quedar 20 por 0.015, lo aplico el inverso y lo multiplico por 0.4. Entonces me va a dar aproximadamente 1 menos 1.333, vamos a cortarlo ahí, y entonces la fase o el desfasamiento que tiene
Esto sería el arco tangente, despejando esto de aquí, sería el arco tangente aquí entonces de esta cantidad. Y entonces haciendo las cuentas, hacemos shift tangente en la calculadora de lo que encontramos, me va a dar un valor de menos 53, dejámoslo con dos cifras, grados. Lo podemos convertir en radianes porque nos interesa que dentro de esta fórmula aparezca en radianes. Entonces, para convertirlo en radianes hay que multiplicarlo por un factor de equivalencia, en donde abajo voy a poner 180 grados y arriba voy a poner pi. Y de esa manera lo convertimos en radianes. Y entonces sería 53 entre 180, sería 0.3 veces pi. Lo multiplicamos por 3.1416 y entonces me va a dar con dos cifras significativas, me voy a poner 0.93 radianes. Ese sería el ángulo. Entonces, y ya con esta información, pues ya podríamos pasar al inciso B. De entrada, X, que es el desplazamiento o la posición como función del tiempo, pues va a estar dado por la amplitud, que en este caso sería 0.025 en metros. No le voy a poner la unidad. Y aquí voy a poner el coseno. Se entiende que está en metros. Sería el coseno de la velocidad, la frecuencia angular, que sería 20 radianes por segundo por el tiempo, menos 0.93. Y esta sería la fórmula, ¿no? O esta es la ecuación de movimiento de ese oscilador bajo esas condiciones iniciales que tenemos. ¿Cómo calculamos la velocidad? Pues hay que recordar que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces, pues es derivar estos. Se deriva el coseno, sería el menos el seno, 0.25, pero se usa la regla cadena, entonces hay que derivar lo que está dentro también, entonces sería 20 aquí, y aquí sería el seno de lo que tenemos aquí, sería 20t menos 0.93. Y entonces tendríamos aquí un valor de 0.5, entonces esto sería menos 0.5 veces el seno de 20t menos 0.93. Perdón, que aquí se me fue el lápiz. Vamos a borrar eso, perdón. Y entonces tendríamos aquí 20t menos 0.93. Y finalmente la aceleración pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces esto sería igual, volvemos a hacer la derivada, del seno sería el coseno y derivamos lo que está dentro, que saldría un 20. Entonces sería menos 0.5 por 20 por el coseno de 20t menos 0.93. Y finalmente tendríamos un valor de 10, ¿no? Sería de menos 10 por el coseno de 20t menos 0.93. Y finalmente hemos resuelto este ejercicio.